En Perspectiva en Movimiento, desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, Maldonado. Seguimos cuando son las 10:07, instalados en la biblioteca del MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, acá en Manantiales, en el kilómetro 4 de la ruta 104. Acá estamos con la fonoplatea abierta al público, con varios amigos ya desde temprano acompañándonos. Acá estamos pasando a otro enfoque de los que tenemos previstos para esta emisión especial. Y al mismo tiempo mirando lo que cuentan los oyentes, leyendo los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, este de Andrés, a propósito de la entrevista que hacíamos más temprano con Pablo Achugarri, resaltaba esto. Pablo y su fundación siempre han sido promotores de la cultura en el departamento de Maldonado, tratando de generar espacios para conectar a todos con las variadas expresiones. Recuerdo en particular, dice, un festival de cine en pleno invierno, donde él acompañó a los pocos participantes a ver las proyecciones. Y no solo eso, fue hasta su casa a buscar unas botellas de vino para agasajarnos a los asistentes en aquellas noches frías de Manantiales. Un genio, agrega, con esta historia, con este pequeño episodio. Yo le preguntaba a Pablo hace un rato si lo tenía presente. Digo, sí, hace años de esto. Sí, perfectamente. Bueno, acá tenemos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen quienes han venido de visita? ¿Qué dicen los que son de por acá? ¿Qué dicen los que han venido desde Montevideo u otros puntos del país? Me interesa mucho recoger esas experiencias, porque lo que estamos tratando de mostrar hoy es eso, ¿no? Cómo la Fundación Pablo Achugarri, este predio que ya tiene 17 años de desarrollo, hoy y sobre todo después de la incorporación del museo, se ha convertido en un gran centro cultural, en un gran polo cultural. En esa dirección vamos ahora justamente con la segunda nota de esta propuesta. Presenta Parque del Recuerdo. Tu parque, tu historia. Uno a veces asocia a museo con algo estático, quieto, pero el MACA es indiscutiblemente todo lo otro. El MACA es un museo donde suceden cosas. Y la más nueva en la grilla es un festival de teatro. Este domingo 2 de abril comenzó aquí el primer Festival Internacional de Teatro MACA, siguiendo los pasos del Festival Internacional de Cine ARCA, que este verano pasado tuvo su segunda edición. 7 días, 8 talleres, 9 obras de teatro puestas en escena y además la proyección de películas y documentales. Y todo con entrada libre y gratuita. ¿Por qué el MACA dio este paso? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con la invitada, Eliana Recchia, que es la directora del festival. Eliana, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Va a participar también en esta charla enseguida nomás José Miguel Onaindia, que conduce aquí en Radio Mundo la conversación y que de teatro sabe mucho más que yo. Pero mientras él se suma, mientras esperamos que se sume, ubiquemos antecedentes, ¿te parece, Eliana? Dale, me encanta. Este no es el primer contacto del MACA con el teatro. No, exactamente. La historia comienza a raíz de que a Pablo se le ocurre que el teatro tenía que estar acá y bueno, y me invita a dar un taller. Y bueno, le presenté una forma de taller, de propuesta para hacer durante el año, la ajustamos a lo que es el MACA entre los dos y bueno, y lo estrenamos el 5 de marzo del año pasado. Ahí comienzan los talleres. ¿Qué son esos talleres? ¿Cómo funcionan? A ver. Es un taller de teatro puntualmente, donde se vive la experiencia del teatro durante 4 meses, es como un shot de teatro, pero muy intenso porque en realidad terminamos haciendo una muestra de teatro. El año pasado teníamos 2 grupos porque bueno, el plan primero era abrir un grupo, pero se agotó enseguida de abrirlo, como que la repercusión fue muy rápida, entonces ahí enseguida se abrió otro grupo. Con la lista de espera que teníamos, se abrió otro grupo y se hicieron 2 muestras de la misma obra y fue muy interesante vivir el proceso. 2 muestras de la misma. Del mismo texto, que fue El barrio de los solos, de Jimena Márquez,
a quien hoy tenemos el placer de recibir. Claro, porque es la directora de Esperando la carroza. apuesta que la Comedia Nacional hizo el año pasado de Esperando la carroza. Exactamente, exactamente. Entonces tuvimos el placer de estrenar La vida del teatro con un texto de ella. Acá fue muy interesante el proceso y bueno, muy agradecida también, ¿no? Porque el dar teatro acá es como un condimento muy especial para cualquier artista. ¿Qué tipo de público? ¿Quiénes se anotan en estos talleres? Creo que la misma característica que tiene este taller, diversidad. Uh-huh. No tiene edad, no tiene color, nada, es todo distinto. Pero gente ya vinculada al teatro. No. Gente que tiene actividad teatral. Le estoy haciendo señas a José Miguel para que tome asiento. Ahí pasa. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Creo que se Muy conocen, ya estuvieron bien. juntos. Sí, claro. Tú decías entonces, no necesariamente son personas que ya tienen No. actividad teatral. Algunos sí. Tuve la experiencia maravillosa del año pasado, dirigir a 2 actrices argentinas, Ujú. Lucía de las Heras. Más cerca del micrófono. Sí, perdón. Lucía de las Heras y Lilian Jalas, que bueno, ya son actrices argentinas y bueno, y aportaron un montón. Y después el resto eran personas que nunca en la vida habían pisado, capaz, un escenario siquiera. Así que entonces esto se inició el año pasado y este año va a continuar. Continúa, pero para que no terminó ahí, porque te conté la primera parte. La segunda parte del año se vuelve a abrir grupo. Ah, me faltaba ese detalle. Sí, e hicimos Pervertimento y otros gestos para nada del español Sinisterra. Ujú. Y bueno, fue un placer también poder hacer ese texto de él. Buenísimo, sí, un gran maestro español de la dramaturgia. Pero con otro público, Exactamente. entonces, con otro grupo de asistentes. Hicimos un grupo nuevo y los que ya habían participado en el primer semestre, cuatrimestre, los volví a invitar a hacerlo. Hicieron el mismo texto, 2 grupos distintos. Otra vez. Sí, ¿Y de cuántas personas estamos hablando en cada grupo? 20, 25. ¿Y eso se hace con qué frecuencia? Una vez por semana. ¿En qué horario? 2 horas. Y bueno, y depende. El año pasado tuvo diversidad de horarios y este año van a ser los lunes a las 14 horas el nuevo grupo y a las 16 horas hicimos un rejunte de todos los del año pasado y bueno, les invité para este año venir a hacer Sueño una noche de verano. Ah, Estamos repasando No es los poca antecedentes del festival, ¿no? Sí. ¿Cómo se disparó, a partir de qué primeros Claro, pasos ¿cuál fue? se pensó en la idea de un festival? Pero antes de que José Miguel vaya con sus preguntas, te hago una más general, digamos. Cuando se piensa en arte contemporáneo, en principio creo que todos enfilamos más bien a las artes plásticas. Más cuando ese es el terreno en el que trabaja Pablo Echugarri, que es el director de todo este emprendimiento. Entonces, ¿cómo fue que se pensó en saltar al teatro también? ¿Cómo se combina lo de un museo de arte contemporáneo con las artes teatrales? A ver. Y creo que la esencia del nacimiento del teatro, ¿no? Es como, creo que es uno de los artes que representa mucho la resiliencia. Entonces, esto es resiliencia también, ¿no? Este lugar, Pablo es un resiliente, es un ejemplo. Ayer escuchaba una charla bueno, nos fuimos después con el elenco que vino ayer a cenar y Álvaro Correa, el director Sí, de la obra. No te me alejes del micrófono. Perdón, el director de la obra decía, qué inspirador verlo, ¿no? Decir, bueno, arrancó con el carrito ese, con el pedazo de mármol y ahora este espectacular lugar donde nos aloja con tanta generosidad, ¿no? Y creo que el teatro es eso, es generosidad también. Estás aludiendo a una foto legendaria. De Legendaria, Pablo creo Achugarri. que ya todos y todas la Un conocemos, Pablo la Achugarri foto. de los años, creo que es 70, ¿no? 70, 80, de pelo Largo. abundante, largo pelo negro, intensa barba negra,
más esbelto que ahora, cargando en una especie de carrito de bebé, una pieza, una piedra, un mármol probablemente para hacer una de sus obras. Su ¿no? primera. Esa foto está por acá, se puede ver. Está en la galería de Pablo, bueno, sí, está ahí, la pueden ver ahí. De aquel Pablo nació todo esto que estamos disfrutando hoy. José Miguel, vayamos al festival. Al festival, exactamente. Bueno, tenemos un festival intenso y variado. Muy variado. ¿No? Porque tenemos representación, has organizado por un festival con una representación de, digamos, los grupos y los elencos más importantes de Uruguay, pero también con invitados extranjeros, Argentina y Brasil. Sí. Así que, ¿cuál fue el criterio que utilizaste para este primer festival? Que además quiero decir que estuve anoche y el domingo y vi que realmente hay una repercusión de público importantísima. O sea que la gente necesitaba también el festival. Más temprano, ¿no? La sala que se acondicionó especialmente tiene 180 butacas que quedan completamente cubiertas. Sí, queda público. totalmente. Afuera, ¿no? Sí. Entrada gratuita, siempre remarcamos, ¿no? Sí. Pero vayamos a eso, ¿cómo se armó la propuesta? Me pareció que era importante abrir las puertas. Ajá. Lo primero. Eso fue como mi primer concepto a lo que quería armar. Y después sí, abrir la puerta principalmente a quienes nos representan fuertemente, como estas instituciones, como es el Galpón, el Circular, la Comedia Nacional. O sea, ellos son como los que han sido resilientes también a sostener el teatro acá en nuestro país. Entonces me pareció primero eso, invitarles por esa razón. Y bueno, y para mí el Teatro La Gringa, que es el otro teatro que representa el independiente, independiente, ¿no? Y lo más novedoso, ¿no? O sea, una de las salas que marcó la escena de este siglo, ¿no? Exacto. Junto a las elenco oficial y Teatro El Galpón, que tienen más de 70 años de trayectoria. Bueno, La Gringa es algo que representa las nuevas tendencias. Sí. Así que bueno, vimos ayer el Teatro Circular, ¿no? Ayer era La Gringa. Ayer, La Gringa. Exacto, era La Gringa. Exactamente. Y comentanos ¿tuviste en cuenta también las posibilidades de espacio? ¿Cómo fue esa negociación con las compañías? Bueno, eso en realidad fue un limitante. Porque bueno, hay obras que realmente necesitan una expansión o requerimientos técnicos para cuidar el espectáculo que nosotros hoy en día no lo tenemos. El museo no cuenta con eso, pero a raíz de eso, de vernos con esa dificultad de no poder abrir la puerta y fusionar otros artes también, es que esa sala se va a fundir para sala con los requerimientos necesarios para, por ejemplo, recibir a la Comedia Nacional como corresponde. Bueno, hoy van a hacer algo... Sí, lo charlamos más temprano con Pablo, ¿no? La sala es uno de los pabellones del complejo existente antes de la creación del museo, antes de la construcción del museo. Una sala que se empleaba para justamente charlas, conferencias, algunos pequeños recitales. Digamos, era un auditorio informal. Exacto. Que ahora se pertrechó de equipamiento para convertirla en una sala teatral transitoria. O sea, tiene los requerimientos mínimos, pero es una sala transitoria con una buena platea que va a dar lugar el año que viene, para el próximo festival, ya a una sala con todo lo que tiene que tener, ¿no? Con todo más altura y toda la tecnología que hoy requiere un teatro, ¿no? ¿Y el festival, Eliana, lo estás pensando mantener en la misma época, o sea, con la misma dinámica? La dinámica, la transformación edilicia y tecnológica te permita otras... Creo que sí, o sea, el concepto de abrir las puertas creo que lo voy a sostener, me gusta. Creo que es una característica del lugar y de Pablo, es la diversidad también. Sí, o sea, acá suceden muchas cosas de muchos colores, olores y sabores. Entonces, creo que esa característica es importante para el festival, sostenerla. Y sí, el plan es tener más presupuesto, contar con más apoyos y poder traer grandes elencos del exterior también, ¿no?
perfecto. Entonces esta apertura que ya tienen hacia Brasil y Argentina, ¿vas a ampliar hacia otros países? O Otros continentes, como que en este momento con Sebastián Bendaric hablábamos que es, bueno, América del Sur en este momento. Ajá, perfecto, Sudamérica. Ampliar para otros continentes también, que puede ser una característica o no, no sé, es como que también se está estableciendo esto, ¿no? Se está sentando, está enraizando. Entonces también como que voy escuchando el día a día, todo cambia día a día y minuto a minuto en ¿Y este escuchás, lugar. tenés conversación con el público, haces un poco así el feedback de lo que va sucediendo? Sí, Para al inicio... nutrirte para el año próximo. Sí, por suerte al inicio de la obra, charlo un poco con el público, entonces Sí. las personas pueden identificarme para después sí acercarse. Ayer tuve unas lindas devoluciones Ajá. del público, que eso es muy importante también, saber qué le está pasando al público, ¿no? Porque las devoluciones son importantes. Por ejemplo, Sí. la primer función, viste que habían cosas que no se veía bien del escenario, entonces para la próxima ya levantamos un poco Un atrás. poco la platea, La sí, platea. sí. Entonces vamos aprendiendo, pero es gracias también al público, ¿no? A que se acerquen a decirnos cosas. Sí, Eliana está siempre en el arranque del taller de la mañana. También. Salvo hoy. Salvo hoy que la tenemos retenida aquí. Hoy, por cómo habíamos armado nosotros nuestra grilla, la sacamos. Le Perfecto. impedimos jugar ese papel de anfitriona. Estoy intentando estar al inicio de todo o estar en todo el tiempo. Pero porque hablemos de eso, de los talleres, Sí, ¿no? Porque el festival tiene 3 momentos a lo largo del día, ¿no? Exacto, tiene 3 momentos. Es como un shot, como decía Sí. hoy, inmenso de teatro. Ajá. O sea, porque vas a mi plan, tengo una frase así como incorporada que es hacer teatro. Ajá. ¿No? Para mí todos de alguna forma tenemos que hacer teatro. Todas las personas tienen que experimentarlo. O sea, porque van a ir a hacer luces, componer música, hacer un taller, experimentarlo. Y bueno, y entonces se vive el teatro o con el taller o mirando una película o viendo una obra de teatro. Entonces ahí es donde empezamos con los talleres. Que bueno, ayer iniciaron los talleres, Sí. ayer lunes en la mañana con Ingrid Geiger, Ajá, sí. que es una excelente actriz, una persona muy hermosa, con una alegría muy grande, Su taller fue muy nutritivo. Tuve la oportunidad de quedarme todo el taller y aprendí un montón. Estaba como así, O sea que hiciste aprendiendo un montón. directora y participante. Sí, oyente. Ahí atenta a los detalles, pero como asistiendo. Pero bueno, escucharla es súper nutritivo, así que bueno, fue muy importante eso para mí, también como persona. Y bueno, y después tenemos ahora, sucediendo en este momento, Sí, ahí. el taller de teatro espontáneo en máscaras que están dando Alejandra Toscano, que viene de Canelones. Bueno, Ingrid es de Brasil. Ingrid, sí. Es de Brasil. Y bueno, está Sebastián Cruz, que vino de Buenos Aires. Ajá. a Pero hacer está el instalado taller. aquí, Leí, ¿no? ¿Cómo? Alejandro está instalado en Alejandra Uruguay. vive en Canelones. En Canelones, En sí, Canelones, sí, sí. es uruguaya. Sebastián es argentino. Sebastián es argentino. Sí. Y bueno, y están en este momento sucediendo con música en vivo. Vi los participantes, estaba todo lleno ahí afuera, muy lindo. Invitaron a traer sus propios instrumentos, así que había, no sé qué estará sucediendo ahí ahora. Y Bueno, había vamos a una lo foto mejor nos podemos muy- enterar en el curso de No, claro, ahora cuando después terminemos la entrevista se van los dos para allí. Sí, sí, José por Miguel supuesto, se nos empapa vamos, así nos vamos directamente, empapa y ¿no? después venimos Por a ver si supuesto. los podemos tener aquí. Pero hoy a la tarde se va a presentar la Comedia Nacional, ¿no? Exactamente, con una propuesta que, bueno, que se craneó especialmente para acá, para este momento, para este festival, que es teatro leído. Sí. Es nada más y nada menos que Esperando la carroza. Esperando la carroza. Con la puesta en escena del año pasado de la Comedia Nacional, Sí. pero que por esas limitaciones que decías que tiene el espacio, etcétera, Del escenario. no hay forma de montar acá toda la escenografía No, maravillosa entonces- que tenía aquella presentación, ¿no? Sí, Entonces, sí, la apuesta de Jimena Márquez, que hizo Jimena Márquez para la comedia. Exactamente. Y que se está dando ahora en la sala principal del Solís. Pero tú la viste en Sala Verdi, Yo la creo, vi en ¿no? Sala Verdi. Ahora está en el Solís. Pero claro, Con ocupaba- entradas Se hizo en el agotadas. Teatro de Verano para 4.000 personas, se hizo en el Machió, digamos, una obra con la cual se estrenó en
el Teatro Macheo de San José. Sí, y es una apuesta de Jimena Márquez. departamentos y barrios. Recorrieron departamentos, barrios. Pero esta propuesta va a ser una propuesta muy interesante, porque viene el elenco de 10 actores, pero van a ser una versión leída o recitada. Bueno, lo que sería el teatro leído dramatizado, que realmente para mí fue muy buena la idea que se generó ahí hablando con Gabriel Calderón, Sí. de que esto sea teatro leído, de traer Como un ensayo, digamos. como si fuera un ensayo, Bueno, pero hay un primer trabajo siempre que se hace de mesa, Claro. De ¿no? mesa. Es la lectura de mesa que habitualmente cuando se trabaja ya sobre texto escrito se trabaja de ese modo. Hay una primera lectura que el director conduce, etcétera. Así que esto va a ser un poco más elaborado porque los Mucho actores más. calculo que lo tendrán. Bueno, vamos a ver qué hacen. Le vamos a dejar al público que venga a descubrir. Por ejemplo, ¿van a tener el vestuario? eso iba a contarles, pero con la particularidad sí. que vienen con vestuario, Con como uno vestuario, habitualmente. peluca, sí, ya me han dicho que vienen con toda, todo. toda la parafernalia del. Yo pensé que iban a venir de negro, ¿viste? La típica, bueno, para hacerlo más neutro, teatro leído. No, vienen con todo el vestuario, que va a ser muy interesante. Y aparte, creo que acá en Uruguay no es una característica bueno, nada, estamos intentando volver a generar la cultura del teatro, ¿no? Pero la cultura del teatro leído, ni siquiera a mí, como actriz, se me ha dado la oportunidad de una obra así. No he visto yo obras de teatro acá en Uruguay así. He visto en YouTube. Pero acá en Uruguay no. Sí. No he visto, entonces me parece muy bueno. Y además tenemos la obra del viernes en la tarde, Sí. que es un híbrido. Es teatro leído y sin Y el representado, texto, claro, sí. y representado. Entonces también traemos instalar eso del teatro leído acá. Ajá. Es una muy buena, digamos, forma de que el público tenga contacto con actores y con lo que se quiere decidir, sin necesidad del montaje Exacto. absoluto. Y como tú dices, hay cierta costumbre. En otros países, en algunas instituciones se hacían, Sí. ¿no? Eso de leer teatro. Y luego viene el Teatro del Galpón, ¿no? Con una versión de Yasmina Reza, de 3 versiones de la vida. Yasmina Reza es la autora de Art, también Exacto. es una de las piezas más exitosas del teatro contemporáneo. Y esta versión, esta es, ¿cómo se realiza? ¿Como teatro leído también? No, ¿O no, es no. Las representada? únicas dos que vienen con la propuesta de teatro leído es Esperando la carroza y Barrefondo Social Club. Ajá, perfecto. Barrefondo César Club es de... Es un de los actores, la compusieron los actores también, en como una forma de salvarse en pandemia. Bueno, Teatro también hubo muchas emergente. formas de salvarse en pandemia. Aparecieron muchos lenguajes híbridos, ¿no? Como llamaron, ¿no? Exactamente, sí. Actores que se filmaban, Sí. directores que mandaban propuestas. Hubo un tipo de nueva forma de representación que no era cine ni teatro, era ahí Exacto. algo inventado específicamente para las redes. Los talleres son a las 10 de la mañana. Las obras en el teatro a las 7 de la tarde. A las 7, 19:30, depende del Ajá, día. bien. La primera etapa sí son a las 19, o sea, de lunes a jueves fueron ahora a las 19, el viernes 19:30 y el sábado a las 20. ¿Y las proyecciones en la sala de cine? Bueno, tuvimos ayer una y hoy tenemos la otra, que es del autor de División Palermo, el argentino, sí, el argentino. de Santiago Borowski. Y bueno, vamos a estar proyectándola a las 5 de la tarde. Y contarles una curiosidad que me enteré hace poco, que bueno, quienes vieron la serie, no sé si alguien la vio acá, la serie de División Palermo, que es muy interesante, la actriz que hace el papel de la recepcionista del lugar que fuma mucho, bueno, esa actriz, él la conoce en el proceso del documental que hoy se proyecta. Ajá. Él la conoce ahí en un psiquiátrico y después empieza a trabajar con ella. Así que es muy interesante también ver la transformación que hace el teatro también Claro, en las por personas. supuesto, por supuesto que sí. Sí. Y me gustaría que conversáramos porque elegiste una pieza del teatro argentino. Que es realmente una de las sorpresas que tuvo la temporada porteña del año pasado, que es Pampa Escarlata. Sí.
¿no? Entonces, ¿por qué Exactamente. le elegiste? Y te voy a preguntar a ti cuáles son las características, estas singularidades que tiene esta obra dentro del panorama teatral de Buenos Aires. Bueno, la elegí por la particularidad de tener un autor emergente. Eso me parece muy interesante. Él ganó el premio a Ópera Prima ahí de la Universidad de Buenos Aires. Entonces me pareció muy interesante eso. Y bueno, y eso, abrir las puertas. Sí, Al- es autor y director. A pies. Y tiene... Es muy no muy quiero- joven. Yo no quiero pronunciar mal su apellido. que no es sencillo. No, por eso vamos a leerlo bien. Exactamente, acá estamos. Pero sí, me pareció una pieza muy interesante, realmente la propuesta de él y cómo es un absurdo, es una farsa. Ahí va, es Julián Nochaert. No, Chaert. Nochaert. Allí le está acercando José Miguel a Eliana. Hermoso programa catálogo. Sí, no es fácil festival, pronunciar. el porque catálogo, que es una belleza en sí misma, belleza ¿no? de catálogo. Julián Nochaert, que bueno, ha sido el descubrimiento. La Universidad de Buenos Aires premia con el premio Rosenmacher a los jóvenes dramaturgos y esta pieza fue premiada así, y así llegó a la representación y fue realmente uno de los éxitos de la temporada pasada y sigue están ahora en ahora. representación Sí. en Buenos Aires. Sí, José sí. Miguel, te propongo que dentro de un rato, quizás más Sí, cerca de las cómo 12, no. volvamos sobre el Festival de Teatro. Muy bien. Justamente a partir Me de, parece. de la recorrida que hagas ahora Ah, por allí. muy bien. Y ahora cerremos, antes de volver a Montevideo, con la apertura y el cierre del festival. Tengo acá, por ejemplo, el mensaje de Marta que dice: estuve en la inauguración con la obra unipersonal de Julio Adrião. Brillante espectáculo, el actor lo dio todo y un poco más. Gracias totales, Qué hermoso. agrega, ¿no? Gracias. Ese día tuvo además un homenaje, el homenaje a Carlos Perciavale. Exacto, sí. Abrimos el festival con un homenaje a Carlos Perciavale, a homenajear su trayectoria, ¿no? Y me pareció una forma también de incluir el café concert. Sí. También, ¿no? Como forma de arte y de teatro, que no tenemos ningún espectáculo acá de café concert. Y él fue uno de los impulsores del teatro en Punta Sí. del Este. Sí, Se arriesgaba fuerte. cuando no se hacía teatro en Punta del Este, él venía Exacto. con China, hacía No, mucha, y además mucha era un movida escenario teatral. no convencional, instalado en su casa en la Sí, Laguna en del la Laguna Sauce, del ¿no? Sauce, exacto. Tenía algo de esta fundación, de este parque, ¿no? Y el festival termina con otro homenaje. Con otro Vamos a subrayar homenaje, eso, ¿no? que es a Estela Medina. El sábado cerramos Ah, buenísimo. Qué con suerte, voy a un poder homenaje a ella. Antes del espectáculo argentino del que estábamos hablando, vamos a hacerle un homenaje. Y bueno, y Pablo tiene un regalo para cada persona homenajeada, muy significativo para él, porque es una de sus primeras esculturas Ajá. también. Bueno, Así Estela que- se merece realmente porque no solamente es una gran figura del teatro uruguayo, sino que es una de las grandes figuras del teatro en español Sí. de las últimas décadas. Mirá, y terminamos con un desafío. Pablo, desde la audiencia, dice: soy uno de los que está en lista de espera del taller de teatro. Hay lista de espera para los talleres y para las funciones también, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos lista de espera para el taller anual, para los talleres del festival y para las obras del festival. Sí, y para el cine también. Que bueno, ya voy a abrir esa puertita ahí con el tema de las invitaciones, de que bueno, este lugar abre las puertas a que sea gratuito, ¿no? No le cierra las puertas a nadie a venir a disfrutar de lo que es este espacio. Entonces, devolver lo mismo con el respeto de que si se sacan entradas, asistan o avisen que no van a venir. Así podemos abrirle la puerta a otras personas. Igual, de todas formas, en cada función abrimos un espacio, una fila al costado para personas que llegan y por las dudas que la sala quede medio vacía, ingresan, que es lo que venimos haciendo tanto el domingo como el lunes, y por suerte la sala igual se llenó, pero sí entraron personas que no habían podido sacar entrada. Hemos estado conversando con Eliana Recchia, docente de teatro, actriz, directora de este primer Festival Internacional de Teatro MACA. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por faltar al taller. Te dejamos que vayas ahora. No es lejos, ¿no? Tenés que cruzar el Tengo que el cruzar, jardín. pero viste que todas las distancias sos como media cuadra para todo. Sí. Bueno, gracias José Miguel No, al también. contrario, un placer.
En Perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net. En Perspectiva, en movimiento. Es una presentación de Facal y Compañía, expertos en comercio exterior y aduanas. Turismart, Montevideo a Maldonado y Punta del Este, con el servicio más rápido y en coches doble piso. Y Bosch y Compañía.